Saludos y bienvenidos a nuestro viaje en el tiempo mientras profundizamos en la historia oculta del año 1918. Un año lleno de acontecimientos sin precedentes, historias no contadas y secretos guardados durante demasiado tiempo. En este vídeo, nos esforzamos por sacar a la luz la verdad de 1918, verdades que quizás nunca antes hayas conocido. Nuestro viaje al pasado comienza examinando el propio año 1918. Comúnmente asociado con el fin de la Primera Guerra Mundial y la mortal pandemia de influenza, 1918 alberga muchos más secretos. Desde el Tratado de Versalles hasta los movimientos independentistas entre naciones, muchas cosas sucedieron detrás de las cortinas de la historia. 1918 vio al mundo en un estado de cambio significativo. Los grandes imperios del mundo se estaban desmantelando lentamente, dando paso a nuevas potencias y alterando el orden mundial para siempre. Al mismo tiempo, la lucha colectiva contra la traicionera gripe española acercó a la humanidad en su adversidad, uniendo a las naciones de una manera que las alianzas militares nunca pudieron. A medida que se desmoronaba el año, se revelaban lecciones de resiliencia y unidad. Puede que la guerra haya terminado, pero los acuerdos de paz posteriores sembraron las semillas del descontento, preparando el escenario para futuros conflictos. La esquiva gripe española mostró la fragilidad de la existencia humana, dejando una huella indeleble en la ciencia médica y la salud pública. Desde las perspectivas de diversas culturas y naciones, la magnitud del impacto de 1918 varió. Mientras los británicos daban la bienvenida a los héroes del regreso a casa, muchos luchaban por su independencia. Mientras los estadounidenses disfrutaban de su nueva prosperidad, la comunidad afroamericana luchaba contra la discriminación racial. Por muy significativos que fueran los acontecimientos visibles, es la historia oculta de 1918 la que realmente dio forma a los paisajes sociales, políticos y económicos que habitamos hoy. Examine de cerca y encontrará narrativas encubiertas de valentía, opresión, resiliencia y cambio que gradualmente emergen en primer plano, listas para reescribir relatos históricos establecidos. Nuestra exploración de la historia oculta de 1918 no estaría completa sin reconocer el papel fundamental desempeñado por las mujeres. A pesar de haber sido descartadas por las leyes de varios países, las mujeres de todo el mundo estaban navegando por terrenos inexplorados, alterando irreversiblemente su estatus social y renovando las definiciones de derechos y responsabilidades. Incluso mientras la guerra continuaba y la pandemia pasaba factura, estaban ocurriendo varios acontecimientos importantes en todo el mundo que se han pasado por alto. La batalla de Mejido, a menudo llamada la última gran campaña de caballería, provocó el declive del Imperio Otomano. Al mismo tiempo, en Sudáfrica se estaban dando los primeros pasos hacia la formación de un nuevo partido político, que más tarde se conocería como Congreso Nacional Africano. No olvidemos los avances intelectuales y culturales logrados en 1918. El movimiento surrealista, que desafiaba las normas sociales y generaba una expresión artística innovadora, estaba tomando forma después de la Gran Guerra. Nacieron personalidades eminentes como Nelson Mandela y Leonard Bernstein, cuyas repercusiones continúan resonando en el mundo moderno. Si resumiéramos los aspectos antes mencionados, las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, el impacto de la pandemia de influenza, los avances significativos logrados por las mujeres, las batallas invisibles por la libertad y los hitos culturales e intelectuales, 1918 se convierte en algo más que un simple capítulo en un libro de historia. Era un péndulo perpetuo que oscilaba entre la desesperación y la esperanza, la devastación y la reconstrucción, dando forma a un mundo venidero que aún era desconocido. Los portales al pasado suelen ser romantizados, cargados de glorias perdidas y victorias célebres. Sin embargo, la historia es mucho más que memorizar nombres, fechas y lugares. Es una fusión de narrativas interconectadas y en espiral que, cuando se descubren, ofrecen ideas profundas que nos hacen repensar y remodelar nuestra realidad. En esencia, lo que hemos presentado aquí no es un relato definitivo de 1918 sino más bien una invitación extendida a todos ustedes para profundizar en los rincones ocultos del conocimiento histórico, para descubrir historias más no contadas, fenómenos inexplicables y perspectivas ocultas que conlleva el potencial de redefinir nuestra comprensión de nuestro pasado y alterar el curso de nuestro futuro. Cada época deja tras de sí una huella imborrable, huellas inmortales en las arenas del tiempo. Pero antes de que sean completamente erosionados por las implacables olas del tiempo, nos corresponde deshacer sus hilos olvidados, un tiempo que apenas entendimos, pero que influye en gran medida en quiénes somos hoy y en quién estamos destinados a convertirnos. La historia no es estática sino un continuo dinámico, sujeto a una evolución constante. Por lo tanto, después de reconocer los hechos establecidos y las narrativas corroboradas, no debemos rehuir abordar las verdades menos visibles. Es reconociendo estas narrativas ignoradas que comenzamos a presumir de una historia integral, que resume las experiencias de todas las personas, la historia de la humanidad en su totalidad. De ninguna manera se trata de esta exploración, un viaje concluido hacia 1918.
Es un mero paso que tenemos la suerte de dar para apreciar el amplio espectro de experiencias humanas, y encarnar una comprensión más inclusiva de la historia, con la ayuda de los diligentes curadores de historias no contadas cuya energía todavía empodera a nuestra sociedad actual. Que este viaje a la historia oculta de 1918 sirva como recordatorio de cuán interconectados estamos con nuestro pasado y entre nosotros, y cómo estos vínculos influyen en nuestras acciones hoy, y en las posibilidades que depara el futuro. Démonos permiso para aprender, desaprender, reaprender y explorar la hermosa y compleja red de narrativa humana que es la historia. Y mientras reflexionas y reflexionas sobre lo que hemos desentrañado hoy aquí, recuerda no solo ver sino observar, no solo escuchar sino escuchar y, lo que es más importante, no simplemente aceptar sino cuestionar las narrativas que nos bombardean diariamente. Entonces, hasta que nos embarquemos en otra búsqueda hacia el abismo del pasado, continuemos esta conversación, de curiosidades, de asombro, de humanidad. Que las revelaciones con las que nos hemos topado hoy aquí sean una invitación eterna a profundizar más en lo oscuro, lo tácito y lo invisible. La historia ofrece innumerables caminos a recorrer, un tesoro escondido insondable, siempre dispuesto a transformarse, inspirar y, lo más importante, nutrir el alma curiosa inherente a cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje esclarecedor, invitarnos a ver hechos conocidos desde nuevas perspectivas y desafiarnos constantemente a ampliar nuestros límites de conocimiento. Recuerda que el pasado es clave para comprender el presente y el futuro. Recuerda seguir aprendiendo, seguir descubriendo los hilos ocultos hasta ahora desconocidos que han dado forma, y están dando forma a nuestro tapiz humano. Las páginas de la historia no las escriben solo los vencedores, ni las palabras escritas sin prisa siempre alaban las glorias. La verdadera narrativa se desarrolla en lo intacto y lo tácito, abrazando victorias y derrotas, celebraciones y duelo. El año 1918 no es más que un fragmento de esta gran narrativa, un capítulo vital que revela la verdadera esencia de nuestra existencia colectiva. Secreto tras secreto, cuento tras cuento, la historia de 1918 es un viaje fascinante, que nos desafía, provoca nuestro intelecto e inspira a nuestros espíritus a ir más allá de lo visible y lo conocido. Camine con nosotros mientras continuamos explorando, descubriendo y revelando más de los pliegues del tiempo, donde yace la sabiduría de los siglos pasados, esperando pacientemente susurrar su verdad a los discernientes y curiosos. Juntos, entremos en la neblina de lo invisible, el misterio de lo inaudito, armados únicamente con nuestra determinación de buscar, nuestro coraje de revelar y nuestra persistente sed de la verdad. Mientras navegamos por la era invisible de 1918, recuerde, cada excursión oculta, cada enigma revelado, hace que la rueda del tiempo gire un poco más lento, invitándonos a hacer una pausa, reflexionar y progresar. Mientras nos despedimos hoy, recuerden, recién estamos comenzando. Hay mucho más que descubrir, comprender, aceptar, descartar, historias no contadas que narrar y voces inauditas que hacer eco. La saga de 1918 termina aquí, ya no oculta, pero no completamente revelada, suspendida en el tiempo, esperando que volvamos y la reescribamos con nuestro entendimiento remodelado. Gracias por ser parte de este viaje, por su entusiasmo compartido, su incesante curiosidad y su insaciable sed de verdad. Para terminar, permítanme dejarles con este pensamiento: no nos quedamos solos en el lienzo del tiempo. No somos más que una maraña de hilos, entrelazados, que dan forma al pasado, influyen en el presente y allanan el camino para el futuro. Entonces, sigue explorando, sigue cuestionando y recuerda buscar las historias que no siempre se cuentan, escondidas bajo la superficie de las verdades aceptadas. La historia es más de lo que aprendimos en la escuela, es una colección de experiencias humanas. Deje que este viaje a la historia oculta de 1918 le permita cambiar el mundo, paso a paso. Cada final no es más que un nuevo comienzo. Por ahora cae el telón del viaje hacia la historia oculta de 1918. Que las reflexiones y revelaciones, narrativas y matices compartidos durante este viaje, nos guíen e inspiren, nos motiven y, sobre todo, nos permitan apreciar la fuerza y la resiliencia del espíritu humano, dando forma a nuestro viaje hacia adelante. La historia es un río vasto, nunca constante, siempre cambiante, a medida que nuevos afluentes de investigación y comprensión lo alimentan. A medida que nos acercamos al final de otro viaje esclarecedor al pasado, dejemos que esta visión de la historia oculta de 1918 indique una nueva comprensión del complejo tapiz de la historia humana. El timbre del presente pronto se fusionará con la sinfonía de la historia. Solo recuerde, cada rincón desbloqueado, cada historia no contada y cada joya escondida dan forma a nuestra comprensión de dónde venimos, cómo vivimos y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, mantén encendida la llama de la curiosidad, sigue cuestionando, sigue explorando las historias no contadas, porque son ellas las que realmente importan. Al concluir nuestro viaje, los ecos del pasado disminuyen y el camino hacia el futuro se ilumina. Nuestro viaje hacia la historia oculta del año 1918 puede haberse detenido, pero nuestra búsqueda de historias no contadas, y vistas inexploradas en el laberinto del tiempo continúa. Recuerde, la historia no es una narrativa limitada a libros de texto y museos.
Es una parte viva y respirable de nuestra vida cotidiana, que da forma al mundo que nos rodea. Entonces, hasta que nos volvamos a encontrar en otra excursión al oscuro pasado, sigan siendo los portadores de la antorcha de la verdad, los soñadores, los buscadores, los aprendices. Juntos trascendamos las barreras de lo visible, lo conocido, y esforcémonos por comprender los misterios que crean ondas en el velo de la historia. A medida que pasa la página y nuestro viaje llega a su fin, ¿qué hemos aprendido? Al final, recordemos que la historia enseña, inspira y, lo más importante, nos conecta con el tapiz bellamente diverso de la experiencia humana. Entonces, a medida que salimos al mundo, esforcémonos por hacer del pasado una parte integral del presente, usándolo como guía para construir un futuro mejor. Entonces, aquí está para desplegar lo oculto, para iluminar lo desconocido, para descubrir las verdades olvidadas. La historiografía es solo una faceta de la preciosa joya que es la historia humana. Así que arroja algo de luz sobre él, explóralo, estúdialo y, sobre todo, respétalo. La verdadera historia reside en los corazones de la gente, indómita y sin restricciones, esperando que alguien le dé voz.